Álvaro, te cuento rápidamente, la mayoría de los que están de oyentes, muchos fueron funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, muchos funcionarios de Nación, muchísima gente de distintas ciudades de la Argentina, con lo cual esto es la verdad, el transformatorio ha logrado ser bastante federal, y gente ahí estoy viendo de Mendoza, de Chubut, de Río Negro, de Santa Fe, de Corrientes, o sea, bueno, de distintos lugares del país que fuimos haciendo este recorrido y donde hoy vamos a tener las mejores experiencias, así que te agradecemos infinitamente que hagas un hueco en la agenda para poder contarnos qué estás haciendo, cómo está la Ciudad de Buenos Aires en el tema del desarrollo urbano, que hoy te toca tener esa cartera tan importante. Así que bueno, te dejo y lo que sí te digo, después, más o menos 20 minutos, y después acá sí es muy de charla, de pregunta, así que los otros últimos 20 minutos hacemos. Y si se corta el aviso a todos, volvemos de vuelta y como hacemos siempre, seguimos, ya que esto no, es el Zoom Flip. Dale, Álvaro, mil gracias, te dejo. No, no, mil gracias a vos, Fer. La verdad es que me encanta y veo, mientras vos hablabas y estirabas el inicio, tuve tiempo de ver en los cuadritos, las personas estaban conectadas, muchos nos conocemos, así que aprovecho para saludar a todos y ver que están bien, me pone contento. Un poco, me parece que por ahí contar en qué creo que por ahí en esta gestión de desarrollo urbano, o por ahí un poco también en la pasada, estamos intentando hacer foco y creo que esta pandemia, esta cuestión coyuntural que nos toca vivir, de alguna manera nos generó una oportunidad para poder profundizar un poco sobre esto. Nosotros hace 5 años creamos la Dirección General de Antropología Urbana, y lo veo conectado a Javi Ligaray, que es el director general, y un poco trabajamos este concepto porque la idea era pensar la ciudad desde la gente. O sea, aquella cuestión que Gell en su libro decía de ciudades para la gente, nos parecía también un poco como contarlo un poco desde afuera, ¿no? Es decir, todavía con esta idea de que los arquitectos, los planificadores urbanos, nos juntamos y entre nosotros decidimos lo que es bueno para el otro. Entonces, la verdad es que dejar al otro afuera de la discusión nos parecía, la verdad, algo que no haríamos en ninguno de los casos en nuestro expertise profesional privado cuando hablamos de arquitectura, y un poco escalando eso al proyecto urbano, lo que se puede hacer es abordarlo en tanto y en cuanto existe una metodología para encauzar esos procesos, porque salir a preguntarle al vecino, a la vecina, al usuario final, cómo desea o cuál se imagina que puede ser el programa de necesidades para un determinado espacio público o determinado proyecto, puede ser una herramienta de doble filo si es que ese proceso no es sistemáticamente convergente, guiado y en busca de un objetivo común superador respecto a hacerlo por separado. Entonces, ahí fue que un poco decidimos fusionar estas dos disciplinas, la antropología fundamentalmente, pero en realidad la Dirección de Antropología Urbana tiene sociólogos, psicólogos, paisajistas, arquitectos, o sea, es esencialmente interdisciplinaria como la ciudad, y, y un poco lo que hace es trabajar en un proceso que es complementario al que estamos acostumbrados los arquitectos a trabajar. Y ahí nosotros, en general, contamos el proceso en 2 etapas. Uno puede ser el proyecto de arquitectura, que es el que estamos más acostumbrados a trabajar, y el segundo, el de la arquitectura del proyecto, que es algo mucho más pertinente o inherente a lo público, donde esa arquitectura del proyecto es la que para nosotros le da éxito o no al proyecto de arquitectura. Podemos juzgar un proyecto de arquitectura formalmente, funcionalmente, más lindo, más feo, qué sé yo, mejor o peor, pero la realidad es que si mucha gente lo usa o poca gente lo usa, para nosotros es la variable más importante. Y la verdad que no es una variable que uno puede dejar al azar. Es decir, entre la política pública y el usuario, lo que tiene que existir, para nosotros un principio fundamental de la política pública es la correspondencia, que es que la oferta y la demanda se correspondan. Si no, digamos, un espacio público, por lindo
o por feo, no lo va a elegir más o menos gente, por más verde o menos verde, no lo va a elegir más o menos gente. Probablemente, si ese espacio público corresponde a la mayor cantidad de deseos o necesidades de la gente que lo disfruta en su entorno, y probablemente lo use más gente. Por supuesto, esto no es excluyente de la calidad y de la función, sino que no es lo único, es complementario. Entonces, en un primer orden conceptual, lo que decimos es el proceso tiene dos partes: arquitectura del proyecto, proyecto de arquitectura, y la arquitectura del proyecto, a su vez, tiene dos partes, que es la social, antropológica, política, y la económico-financiera, porque los proyectos también tienen que ser estructurados y pensados económica y financieramente, cada uno en particular, y no todo en general, ¿no? Entonces, no hay una única forma de financiar ni fondear un proyecto público, sino que en realidad hay miles de formas y son parte de cada proyecto en sí. Después, la arquitectura, el proyecto de arquitectura, en eso creo que la audiencia que tenemos hoy es, por lo menos miro rápido así, todos los que conozco son arquitectos, salvo Javi, que es licenciado en políticas públicas, pero es un proceso más conocido por nosotros. Si nosotros creemos que la obra es parte de otro proceso, o sea, la ejecución del proyecto para nosotros es una cuestión más burocrática, administrativa, algo técnica, pero en realidad si tenés un proyecto bien documentado, ideado y consensuado, lo ideal sería que la obra sea un proceso donde no tiene, para mí, valor creativo, sino que tiene a lo sumo un valor técnico importante para cumplir plazos y presupuesto. Pero si tenés un buen proyecto antes, la verdad es que debería ser algo bastante sistemático. Ahora sí voy a compartir pantalla, creo que me tiene que habilitar no sé si vos, Fer, si se puede, para por ahí mostrar algún ejemplo, pero ¿por Listo, qué Álvaro. Ahí apostamos? puedes. ¿Listo? Gracias, Fer. Listo. ¿Por qué apostamos mucho a este proceso? Y tiene que ver, ahí la ven, ¿no? Tiene que ver con esta pirámide invertida, que lo que decimos es, hoy la Secretaría de Desarrollo Urbano, digamos, tiene estos cuatro layers de acción, ¿no? Setear políticas públicas, que puede ser esta cuestión más de planificación, como puede ser la reforma del Código Urbanístico, plusvalía. Ahora vamos a iniciar la actualización del Plan Urbano Ambiental. Por otro lado, cuestiones más de planeamiento, que tienen que ver con una política de proyectos de otra escala o también de cuestiones más territoriales. La tercera, que para nosotros es un catalizador entre la gente y la ciudad, que son los proyectos en particular. Ahora voy a hacer un poco de foco en alguno de ellos. Y las personas como finalmente la que le da inicio para nosotros a todo este proceso. Siempre decimos que es bottom-up y no top-down, que todo esto lo atraviesa una línea central que es la correspondencia. Y es que cuando todo esto hace foco y de alguna manera responde a las demandas de la gente, en su territorio y en su tiempo, entonces podemos evaluar las políticas públicas como exitosas o no. Decíamos el cambio de paradigma de escala humana para la gente o para las personas y desde la gente o desde las personas. Y entonces lo primero que hacemos es hacer e institucionalizar desde la Dirección de Antropología Urbana el foco en los vecinos. Y es tratar de escuchar, mirar, entender y absorber aquellas demandas o deseos, y lo pongo en diferentes planos porque no es lo mismo, que el vecino nos está diciendo que necesita y nosotros no necesariamente estamos escuchando. Y cuando digo de necesidades o deseos es porque hay diferentes herramientas para poder visualizarlos. Las necesidades nos las pueden contestar con una encuesta, o incluso proactivamente pueden venir a la puerta de tu oficina y decirte, necesitamos esto, como el cartel que se ve en la foto, que es que los vecinos de Plaza Clemente, ahí en Colegiales, hace años que nos venían diciendo, acá queremos una plaza, y nosotros por diferentes motivos no la hacíamos. La necesidad para nosotros es muy visible. Ahora,
los deseos, no tanto. Si yo le preguntara a todos los que estamos conectados en este Zoom, qué le gusta hacer en su vida privada, probablemente nos van a contestar algo de la verdad y otras cosas se la van a guardar para la vida privada. Los deseos hay que extraerlos, la gente no te los da tan fácil. Entonces la disciplina de la antropología urbana a lo que apuesta es a los vínculos como distintivo de la calidad entre la interacción entre el vecino y la ciudad. Y cuando ese vínculo construye confianza y calidad, lo más probable es que aquellos deseos que no nos dicen a priori empiecen a aparecer. Y cuando uno corresponde a los deseos de la gente, es como que se va metiendo más adentro y por ende hurgando en las cosas que lo movilizan. Y lo más probable es que en términos políticos lo que logremos es que una ley que hubiese sido de militancia en contra de la sanción, con todo ese fervor que siempre los vecinos tienen, pueda ser ese fervor puesto a favor de aquellos que no la quieren votar. Simplemente logrando que esa fuerza, que es la genuina del territorio, encauzarla a favor del proyecto que nosotros queremos lograr. En el caso particular de la Plaza Clemente, fue un proceso muy particular, donde la gente reclamaba una plaza en un determinado barrio, y nosotros fuimos al territorio y le dijimos, ok, queremos hacer la plaza, pero no tenemos la plata. Por ende, para hacer la plaza necesitamos votar la venta del Dorrego. Y en el Dorrego vamos a hacer otra plaza. O sea que, además de esta, vamos a hacer otra. Y para eso queremos vender el 35% del suelo del Dorrego. Los vecinos se vieron un poco atrapados en una disyuntiva, que es que eso que ellos desean va en contra de otra cosa a la que se oponen. ¿Sí? Bueno, el final de la ley es que la ley sancionó la venta del Dorrego y la construcción de la Plaza Clemente. Quiere decir que nuestros deseos como gobierno y los deseos como vecinos tenían un punto de convergencia en el proceso. Habría que buscarlo. Por supuesto, llevó su tiempo, sus discusiones, sus puestas en común. Hoy tenemos el Dorrego vendido y la plaza construida. Quiere decir que había una oposición entre la ciudad y el vecino. En un principio sí. Al final, usando la fuerza de los dos, logramos las dos cosas que queríamos, pero que no habíamos logrado hacer hasta el momento. Para mí, esto es muy personal. Creo que al mundo al que vamos, así como dice Marty McFly en Volver al Futuro, las herramientas que tenemos no son suficientes. Al mundo al que vamos, digo, hace poco nos irrumpió una pandemia, ¿no? Y por ahí ahora es mucho más visible la idea de, che, ¿cuáles son los hábitos de la gente? ¿Qué es lo que la gente desea? A mí, de todo esto, hoy me llaman de un montón de medios para preguntarme por esto, pero no era tan común hace 2 o 3 años. La gente no se preguntaba, ¿cuál es la superposición de usos en la vereda de una plaza? ¿No? En general, las veredas de las plazas tienen el mismo ancho de las veredas de una línea municipal. Sin embargo, en una tenés una pared de mármol y en la otra tenés un montón de verde. La lógica sería que la vereda de una plaza no sea igual a la vereda de una manzana común de la ciudad. Sin embargo, nunca nos pusimos a proyectar desde los usos. Bueno, en la vereda de la manzana 66, que fue la permuta de la manzana en Jujuy y Belgrano por otra manzana de la ciudad, la vereda tiene 3 anchos de una vereda normal. ¿Eso es porque nos inspiramos con el diseño? No, porque cuando fuimos a hablar con los vecinos, unos nos decían que querían sentarse para tomar sombra, otros para tomar sol, otros que querían correr y otros que en Jujuy y Belgrano salían corriendo del tren para tomar el subte, para tomar el colectivo. Cuando uno junta todo eso en una vereda tradicional, no te entra. Hoy, frente a la pandemia, todos estamos discutiendo todas las ciudades del mundo están discutiendo que los anchos de veredas no deberían ser los que son. Entonces algunos están pintando calles, otros están viendo cómo se ensanchan o dividen los usos en las veredas, porque finalmente el ancho de vereda no es lo importante, es la superposición de usos. Si nosotros hoy a los usos que ya teníamos le metemos como factor la distancia social, se te caen de la vereda. Por eso las ensanchamos. Ahora, superposición de usos hubo siempre. Entonces, yo digo que las herramientas que necesitamos para gestionar la ciudad del futuro no son las que necesariamente teníamos antes. Por eso
Yo citaba el caso de Manzana 66, que creo que es bastante conocido, pero una parcela privada en el medio del barrio de Once, que pretendía en un momento hacer un estadio para espectáculos, los vecinos se juntaron, dijeron, no, acá queremos una plaza, y finalmente era de derecho privado, con lo cual era de dominio privado, con lo cual el tipo tenía todo el derecho de tener sus canchas de fútbol ahí. Y un día nos sentamos a ver, igual que en Plaza Clemente, cómo hacer para que lo que los vecinos querían y lo que la persona dueña del terreno quería puedan tener una situación, una solución creativa hacia adelante. Y generamos la primera ley de permuta de la historia de la ciudad. Simplemente porque lo que querían los vecinos estaba en un lugar donde el dueño no quería que pase una plaza, quería que pase otra cosa. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿por qué no lo haces en otro lado? Bueno, ok, y cambiamos una parcela por otra. Eso, por supuesto, tuvo una instancia de debate público, una audiencia pública, que de nuevo fuimos y lo que teníamos era 600 vecinos presionando para que se vote, no para que no se vote. Entonces el proceso de antropología urbana puesta al servicio de la arquitectura del proyecto fue clave. Y la arquitectura del proyecto cambia en cada proyecto, como los proyectos de arquitectura, las bases o fundaciones de un edificio. Entonces, la estructura social de un proyecto en determinado barrio es diferente. Y es diferente de Manzana 66, del Parque de la Estación, en Once, que ahora vamos a ver en detalle, o el futuro o el debate en Almagro respecto de la vuelta a Boedo de San Lorenzo, ¿no? Los vecinos de Boedo están divididos entre los que son hinchas de San Lorenzo y los que no. ¿Y quién tiene la razón? Y bueno, hay que hacer un proceso convergente para ver si en vez de seguir discutiendo entre dos bibliotecas, los que quieren el estadio y los que no quieren el estadio, por ahí podemos encauzar esa discusión hacia adelante y no hacia atrás. ¿Cómo son esas metodologías? Bueno, son muy complejas porque lo primero que tenemos que hacer es deconstruir aquello que uno trae a la reunión, que es no queremos esto acá o queremos esto otro acá, porque en un momento la discusión ya no es más con el gobierno, es entre vecinos. Entonces, una vez, mira, yo siempre cuento esto, en la Manzana 66 tardamos 1 año y medio más o menos en sancionar la ley y todo el acuerdo con el privado para recuperarla. Pero una vez que la recuperamos y nos sentamos con los vecinos a ver qué querían que pase en la Manzana 66, me acuerdo que nos sentamos con Javi, adelante de todos los vecinos que fueron a la reunión, y preguntamos, bueno, programa de necesidades, ¿qué les gustaría que haya acá? Una escuela, mucho verde, un parque, pista para correr, patio de juegos. Cuando hicimos la sumatoria de las superficies nos daba 4 pisos de plaza. Entonces el debate empieza a ser entre ellos, en tratar de arbitrar la discusión para ver qué de eso que ambos quieren y es legítimo queda y qué no. Entonces el gobierno se para en otro lugar, que es el de arbitrar y generar el ambiente propicio para la convergencia de la discusión social para que un programa de necesidades se decida. Y después de eso, la buena noticia es que ninguno discute si la plaza tiene que ser minimalista o barroca. Después eso vienen los arquitectos. Ellos van a definir si quieren un espacio para jugar, verde, o biblioteca infantil, o escuela, que por supuesto va a estar correspondido por la demanda de vacantes que te pueda dar el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura. Y si eso es así, y la demanda de los vecinos se corresponde con la política pública, entonces vamos a avanzar sobre una escuela. De hecho, en la Manzana 66 hay una escuela, y en el Parque de la Estación hay una biblioteca infantil. Entonces, la discusión pasó a ser entre ellos. Cuando vos preguntás si quieren que haya un canil o no, ahí esa es la verdadera grieta. Los que tienen perro y los que no tienen perro. Ya no es más con nosotros. Nosotros vamos a ayudar para que se llegue a una discusión posible. Realmente, si tenés tanta demanda de espacio, vas a dedicarle un 10% de la superficie que puede ser destinada a otra cosa, a que los perros ladren todos juntos. Bueno, es una discusión que puesta en ese sentido es mucho más encauzable que los que tienen perro quieren y los que no tienen perro no. Entonces, uno se tiene que mover siempre hacia adelante de las discusiones, por eso digo que sean convergentes. Y después, la diferencia entre la antropología urbana y la participación. La participación aspira a la aceptación.
y la antropología urbana aspira a la pertenencia del otro. Cuando uno fue parte de una discusión, sea que haya quedado adentro o no su canil, uno fue parte, y eso lo siente propio, legítimo y genuino. Y a partir de ahí lo milita como propio. Lo cuida, le dice al otro que lo cuide, va a la legislatura y le dice al otro que lo vote. Este es Fabio, un vecino del Parque de la Estación, que es paisajista, y este es él contando el Parque de la Estación como propio. Y para nosotros, una política pública que el ciudadano se apropia es una política pública genuina y correspondiente. Si yo en la participación hago la plaza que quiero y después voy y le digo, che, díganme cómo quieren que se llame, no puedo aspirar a que lo sientan propio. Aunque le hayan puesto Cacho como el perro, no lo pueden sentir propio. Lo sienten propio en tanto y en cuanto sienten que su decisión fue escuchada, fue tenida en cuenta y está representada en el proyecto final. Decía que el desafío que tenemos ahora es escalar ese proceso de co-creación y discusión abierta con la otra parte de la pirámide, las políticas públicas y los procesos de planificación urbana. Entonces, por supuesto, esto involucra, además de vecinos de a pie, involucra instituciones que cuando van a discutir un parque en particular tienen determinada escala y cuando van a discutir un código en general tienen otra escala, ¿no? Entonces, hoy estamos aplicando la antropología urbana a procesos de discusión de política pública mucho más complejos y generales que antes, que también creo que hacen al consenso general. Es decir, si el Consejo Profesional de Arquitectura, la Sociedad Central y otros organismos están en contra de algo, me quiero enterar antes, no después. Y para eso, y si quiero quiero que sean parte de algo, los tengo que hacer parte genuina de la discusión. Es imposible hacer algo como nosotros queremos y después que ellos lo avalen como propio. Pero me parece que esa idea de tratar de hacer un concurso que representa mis deseos, pero que después otro le dé forma y todos estemos de acuerdo, me parece que ya habría que abandonarla, porque me parece que no es el camino. Yo creo que por eso la pirámide está invertida en mi proceso original, y es que hoy es de otra manera. Hace poquitos días dimos a conocer el ganador del concurso de Costa Salguero, que es un predio muy discutible y discutido en la ciudad, en la historia de la ciudad, y es una oportunidad muy importante. Fue el primer concurso que fue coorganizado entre la FADU y la Sociedad Central de Arquitectos. El primero. Me llevó más tiempo el acuerdo institucional que el concurso en sí. Entonces, la robustez y la legitimidad de la política pública está dada por el proceso, no por el resultado. Entonces, si yo quiero hacer que un montón de gente verifique como propio lo que yo pensé, y es muy probable que nunca pase. Ahora, si yo quiero hacer que un montón de gente valide y ratifique el proceso que juntos creamos, es muy probable que suceda, simplemente porque el proceso lo involucró de manera genuina y real. Ahora, por supuesto que ir a preguntarle a la gente, abrir la puerta de algo y que la gente tome el control junto conmigo, conmigo gobierno digo, es mucho más osado y uno tiene que ponerle el cuerpo, el tiempo y las discusiones para lograr un proceso que finalmente es legítimo y colectivo. Entonces, a mí me pasó ir a discutir un montón de leyes en la última gestión que arrancaba con un relevamiento antropológico del lugar. Y hoy a mí, que me lo discuta cualquiera que tenga uno igual o mejor que este. Pero si no tienen un proceso antropológico, la verdad que la ideología es el del que está hablando. La representatividad que tiene, para mí, digamos, es relativa o intuitiva hasta tanto me lo confirme un estudio igual o mejor que el que tengo. Entonces, lo que me sirvió fue como herramienta para poder discutir desde el lugar del otro un proyecto propio de ciudad. Entonces, yo voy a la legislatura, en general están acostumbrados a que hoy tienen que tratar de hacer un proceso que por ahí, para correrme a veces por izquierda, en el sentido de el vecino, el otro, como le queramos llamar, a mí no me alcanza. Yo tengo la voz del otro, medida y justificada, que tiene sensaciones,
la demolición del elefante blanco en Ciudad Oculta fue en gran parte provocada por la Dirección de Antropología Urbana. Y en gran parte dejamos muy en offside a otras fracciones políticas que durante años dejaron eso ahí, digamos, sin discutir qué podían hacer con esa infraestructura y que a la gente le cagó la vida, por decirlo de alguna manera. Pero hoy fuimos a solucionársela y le preguntamos a la gente, che, ¿cómo crees que podemos solucionar la vida? Al principio no salió demoler el edificio, salió transformarlo en otra cosa, poner un CESAC, lo que ellos creían posible, no creían posible demolerlo. En un momento empezó a aparecer, bueno, pero yo vivo en una casita al lado que tiene orientación norte, pero que nunca tuve sol, y le dijimos, bueno, pero te llamás Ciudad Oculta porque estás oculta atrás del edificio, ¿no te gustaría ser visible, que no esté? Y la gente empezó a decir, ah, si se puede demoler, demólanlo. Entonces uno empieza a pensar que el límite somos nosotros mismos, no la gente. Álvaro, La perdón que te gente, interrumpa. Álvaro, perdón que te interrumpa. Está por cortarse. Si se corta, entramos de vuelta directamente. perfecto. Gracias, Fernando. Yo trato de cerrar antes que se corte. Creo que está clara el punto. Estos son algunos